Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el alumno Lázaro Rodríguez López, estudiante de la licenciatura en Derecho de cuarto cuatrimestre. Del tema que le vamos a hablar, todo esto va sobre la sucesión legítima y mixta, todo de la asignatura de Derecho Civil, Bienes y Sucesiones. Bueno, pues yo creo que para empezar tenemos que darle lo que es la definición de lo que es la herencia. Todo esto estipulado en el artículo 1281 del Código Civil Federal. Dice que el concepto de herencia se aplica a varios ámbitos de la vida humana. En el ámbito de la economía y el derecho, se refiere a un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten desde una persona a otra. Esta transmisión ocurre generalmente cuando la persona dueña del patrimonio muere, entonces deja a sus seres queridos su legado. Así, por ejemplo, cuando el padre muere, los hijos reciben como herencia la casa y otras propiedades que su padre había adquirido en vida. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Ahora dice el segundo punto, ¿cuáles son los herederos? Bueno, dice que los herederos son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen el derecho de recibir una determinada herencia. En la mayoría de los países del mundo las personas pueden escribir un testamento en donde se especifica a quiénes se quiere dejar los bienes y en qué proporciones. De todos modos, de no existir testamento, la ley establece quiénes serán considerados como legítimos herederos. Usualmente estos últimos son los viudos, hijos, padres u otros parientes cercanos. Lo que quiere decir que todo esto, bueno, pues está justificado en lo que es a partir del artículo 1281, así sucesivamente, a el 1292 del Código Civil Federal. Bueno, pues ahora, ¿qué es la sucesión? Bueno, pues como lo acabamos de ver, la sucesión se entiende por la sustitución de una persona en el conjunto de las relaciones jurídicas transmisibles que correspondían al tiempo de su muerte a otra, o en bienes y derechos determinados dejados por el difunto. ¿Cuáles son las clases de sucesiones que existen? De una manera general se señalan como tipo de sucesiones mortis causas, la inciso A, por sus efectos. Dentro de esta clasificación tenemos una segunda subclasificación que es sucesión a título universal. Esta es aquella la que se produce en relación a la totalidad de las relaciones jurídicas del causante o parte alicuota de las mismas sin ictus, es decir, en bloque sin necesidad de formalidades por cada uno de los bienes. La otra es la sucesión a título particular o singular. Bueno, pues esta es aquella que se produce respecto de concretas y determinadas relaciones jurídicas del causante. La sucesión a título universal y la sucesión a título singular dan lugar respectivamente las figuras de heredero y el legatario. También podemos ver en la clasificación por su origen. Aquí está dividida en tres partes, que es la voluntaria, legítima y mixta. La voluntaria, bueno, pues aquella que surge de la manifestación que expresa el autor de la herencia, es decir, por el testamento, sucesión testamentaria. La legítima, bueno, pues aquella que se origina por la falta de testamento, por la invalidez de este, por lo que la ley presupone la voluntad de aquella persona que va a dejar los bienes. En este caso, la sucesión intestamentada, pues está regulada jurídicamente por la ley, por la autoridad competente. Y bueno, ya por la última subclasificación, que es la mixta, bueno, pues esta es la que se presenta cuando el autor de la herencia no dispone de un testamento en la totalidad de sus bienes, por lo que los restantes se dispone conforme a las normas que rigen la sucesión legítima. ¿Cuál es aquella sucesión testamentaria? Bueno, pues dice que es una especie de sucesión mortis causa que se produce mediante la expresión de la última voluntad de un causante, manifestada en cualquiera de las formas previamente establecidas por el legislador. Así, la sucesión testamentaria es aquella cuyo fundamento es un testamento válido en el cual se atiende la voluntad del testador. Bueno, pues vamos a pasar, por ejemplo, lo que es la definición de lo que es el testamento. Dice que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz transmite sus bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte o por sus herederos o legatarios, o declara y cumple deberes para después de la misma. Bueno, pues ¿cuáles son sus elementos y características? Es un acto jurídico unilateral porque únicamente interviene la voluntad del testador. Es personalísimo, revocable y libre. Es personalísimo porque no lo puede otorgar por conducto de un tercero. Revocable en virtud de que el testador puede cambiar de opinión en cualquier momento. Libre
porque no puede existir coacción hacia el testador para disponer de sus bienes. Debe ser ejecutado por persona capaz. A este respecto nos remitimos a lo establecido en el Código Civil Federal en el artículo 1305. Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio de su derecho. El artículo 1306 están incapacitados para testar: 1. Los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. 2. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, como se desprende de ambos diapositivos, aunque la ley no señala específicamente quiénes son los capaces de testar, o contrario, se delimita quienes son incapaces para testar. Transmite bienes, derechos y obligaciones que no extinguen por la muerte. Asimismo, declara y cumple deberes. Generalmente se piensa que por el testamento se transmite solo bienes, derechos y obligaciones. Sin embargo, puede tener por objeto la declaración y cumplimiento de deberes para reconocer a un hijo, nombrar un tutor, aunque nada se disponga respecto de los bienes o a pesar de que el testador no tenga bienes de ninguna clase. Es muy importante tomar en cuenta eso. Bueno, aquí dice tipo de testamento. En el artículo 1499 el Código Civil Federal presenta una clasificación del testamento. En cuanto a su forma, existen en manera ordinaria y especial. En la manera ordinaria, bueno, pues tenemos a lo que es la subdivisión de público abierto, público cerrado, público simplificado y el dialógrafo. En el especial, pues tenemos a lo que es el privado, el militar, marítimo, hecho en países extranjeros. Así que hay que considerar en cuenta este tipo de testamento. La recomendación, pues ya para concluir, ¿cuál es la diferencia que hay entre la sucesión legítima y la sucesión mixta? Pues háblese que cuando hablamos o nos referimos a la sucesión legítima, esta está establecida por la ley. Su segunda característica muy importante es que hay herederos forzosos o legítimos. Con su diferencia en cuanto a la sucesión mixta, está establecida por la ley en una parte y en otra por la voluntad de la persona. Y el segundo punto es que los herederos instituidos y herederos forzosos legítimos. Hay que tomar en cuenta, señores, que es muy importante ya para concluir este tema de que se debe dejar un testamento ante la ley para evitarle problemas tanto económicos, personales a la familia. Es importante tomar en cuenta eso. Gracias.